Seguimos con este programa de apuntes, ya estamos empezando el último bloque de la jornada del día de hoy y por supuesto vamos a estar tratando un poco temas de coyuntura y un poco también temas de historia. Recordemos que la provincia de Jujuy en estos momentos se encuentra con diferentes acciones de fuerza, tanto desde el sector de los docentes como también de los pueblos indígenas. Son muchos los pueblos originarios que se han convocado y que están manifestándose a través de diferentes medidas de fuerza. Algunos son cortes de rutas en forma intermitente, otros son las asambleas y por supuesto está en rechazo de esta reforma constitucional que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales, en el cual muchos de ellos consideran que es por supuesto inconstitucional según los tiempos que se han dado y por lo que se pide. Entre esto, esta reforma penaliza y va en contra del derecho al reclamo, el derecho a la protesta, pero también en contra del derecho que piden hace años los pueblos originarios, que es la reivindicación de sus pueblos, los títulos de sus tierras y por supuesto que se respete la ley 26.160 que hoy por hoy justamente los reconoce como pueblos preexistentes y el derecho al acceso y a la propiedad de la tierra. Esta coyuntura, esto que hemos querido hacerlo rápido, tiene que ver con la conformación del tercer Malón de la Paz. Este tercer Malón de la Paz es una asamblea de pueblos originarios autoconvocados que hoy está justamente en asamblea para continuar con las medidas de lucha en Pumamarca, ¿sí? En donde están peleando también por la diversidad, por los recursos hídricos y la diversidad del medio ambiente. Pero ¿qué significa el Malón de la Paz? Y para saber este tercer Malón de la Paz, que tiene una simbología importante en la actualidad, hay que remontarnos a 1946 y es por eso que hemos invitado a la doctora Gabriela Sica. Ella es doctora en Historia, es investigadora independiente del CONICET y también pertenece a la Universidad de Jujuy. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, fue larga esta introducción, pero había que hacer un contexto de actualidad para ahora sí saltar al pasado. ¿Qué significa el Malón de la Paz? Y en este di el dato de 1946, el 15 de mayo de 1946, en donde se conformó el primer Malón de la Paz. ¿Qué significó esta conformación del Malón de la Paz? ¿Qué fue ese hecho histórico? Bueno, en realidad yo un poco como historiadora tengo que hacer también una contextualización un poco más larga. Las tierras altas de Jujuy, en general, los pueblos indígenas, algunos, en el caso de Jujuy, el noroeste argentino, tenían reconocidas tierras comunales durante la etapa colonial. Cuando llega la revolución, esos reconocimientos, digamos, hay distintas situaciones por las cuales las pierden, pero eso tiene que ver con cada uno de los contextos provinciales. No hay una ley nacional como hubo en otros países andinos, por ejemplo, en cuanto a transformar esas tierras que eran de tipo de propiedad comunal en tierras privadas. En el caso de Jujuy, que era además cuando comienzos del siglo XIX, quizás el partido o la provincia, futura provincia, que tenían una mayor cantidad de población indígena, hay como distintas situaciones. En el caso de la Puna, había unas extensas tierras comunales que ocupaban parte desde las salinas, de las salinas grandes hasta la cuenca de Guayatayoc, el centro de la Puna, pertenecían justamente a las tierras comunales de los pueblos de Casabín de Cochinoca. Y después había otra población que vivía, digamos, dentro de las propiedades privadas como mano de obra de las distintas haciendas. Durante el siglo XIX, durante la primera mitad del siglo XIX, el antiguo familia encomendera expropia de hecho, digamos, se queda con esta gran extensión, transformándolo en lo que él llamaba su hacienda de Casabín de Cochinoca. Y desde entonces, digamos, durante la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, las tierras altas de Jujuy sufren esta problemática por recuperar estas tierras comunales. Esto se ve a lo largo de levantamientos, de peticiones,
en el siglo XIX se llega, digamos, a expropiarlas, la provincia llega a expropiarlas y luego hay una sentencia de la Corte Suprema que ratifica que esos habían sido antiguos territorios indígenas, pero quedan en propiedad de la provincia. Quedan propiedad de la provincia y hacia finales del XIX se empiezan a vender. La característica que tenía la puna, tanto en el 19 como los comienzos del 20, digamos antes del 46, era lo que se llamaban hacienda de arrenderos, donde los arrenderos no solamente cobraban, pagaban al patrón, digamos, de la hacienda por la cantidad de animales especialmente, porque casi todo es una zona que se da más para la cría de animales que para la agricultura. Ustedes saben que las tierras altas tienen condiciones climáticas bastante particulares y duras. Entonces se pagaba, digamos, al patrón por la cantidad de hacienda que tuviera, pero también desde finales quizás del siglo XVIII, comienzos del XIX, estas haciendas de arrenderos tenían la característica que debían los arrenderos trabajar para los patrones durante una cantidad de días al año, una cantidad de días al año de manera gratuita. Ya había, como dije, muchos pedidos. En algún momento, en el siglo XIX, la misma Corte Suprema le había sacado la propiedad a este hacendado y luego se había vuelto a vender y nuevamente a comienzos del siglo XX predominaban estas haciendas de arrendero. Otra característica es que, sobre todo desde la década del 20-30, el dueño del ingenio de San Martín del Tabacal, que estaba en la zona de Orán, se había dedicado a arrendar o a comprar muchas de estas propiedades justamente para tener mano de obra que bajara a trabajar a los ingenios de una manera gratuita. Si uno mira, digamos, en la larga duración, esta lucha por la tierra se condensaba en pedidos a las autoridades, en reivindicaciones o pedidos a veces en la justicia. Digo, la justicia había, por ejemplo, la Corte Suprema de la Nación en 1877 había fallado a favor de la propiedad indígena, pero bueno, transformándola en propiedad fiscal de la provincia. También en levantamientos violentos, por ejemplo en el 75 había terminado una batalla con la Guardia Nacional y con el fusilamiento de los cabecillas, pero lo que uno puede ver, digamos, en esta historia de larga duración es una larguísima experiencia política de esta lucha por esta tierra que se daba de distintos medios o distintas formas, como digo, apelación a la justicia, reclamos a las autoridades, que normalmente iban aprovechando en muchos casos las coyunturas políticas favorables para hacer visibles sus reclamos. Lo que tenemos en el Malón de la Paz en 1946 no es más que uno de estos momentos en donde están aprovechando, digamos, la coyuntura favorable de la llegada de Perón al poder, que previamente, digamos, había habido Perón en su campaña política, ¿no es cierto?, había proclamado la tierra para quien la trabaja, pero también se había creado un Consejo Agrario Nacional en el cual habían llegado unos años previos al 46 a la puna ingenieros agrónomos tratando de hacer un informe acerca de los conflictos en torno a estos latifundios que existían. Es entonces cuando un grupo de arrenderos, algunos de Abrapampa, otros provenían básicamente de la zona de Cochinoca, algunos de Rinconada y otros de la zona de Senta, digamos, hacia era la bajada hacia la zona del ingenio San Martín de Tabacal, justamente plantean llegar o hacer visible este reclamo que, como digo, venían en esta larga experiencia manifestándolo de distintas maneras y con distintos instrumentos, plantean llegar a Buenos Aires para hacer visible el reclamo en el momento de la asunción de Perón. Ellos son un grupo de 157, digamos, maloneros. Ellos le ponen el nombre de Malón de la Paz por las rutas de la patria, parten en mayo del 46 y plantean llegar caminando a Buenos Aires
para llegar justamente al momento de la asunción de Perón, que era en junio. No lo logran hacer, llegan un poco posteriormente. El malón venía, digamos, entre los líderes, había líderes locales y también venían acompañados por un ex militar que había conformado este Consejo Agrario Nacional, que un poco Perón lo había puesto para acompañar o para ver qué resultaba esto del Malón de la Paz. Cuando llegan a Buenos Aires, bueno, van recogiendo adhesiones a lo largo del trayecto. Cuando llegan a Buenos Aires, Perón los recibe en la Casa de Gobierno, los alojan en el Hotel de Inmigrantes y, bueno, los llevan a distintos lugares. Digamos, hay como visiones muy distintas en la prensa, por ejemplo, qué significaba esta llegada de este contingente a Buenos Aires, estos reclamos. Finalmente, después de unas cuantas semanas, de noche los desalojan de donde estaban en el Hotel de Inmigrantes y los cargan por la fuerza en el tren y los mandan nuevamente a Jujuy. Esa es la síntesis del reclamo, pero yo lo que quería expresar además era la larga historia que tenía esto. No es un momento, no es como un surgimiento de un movimiento espontáneo de ir a reclamar en ese momento, sino que en esa larga experiencia política lo que están haciendo, además tenían experiencia política de participación política en la lucha sindical dentro de los que habían participado en los trabajos mineros, y también, digamos, habían conformado en muchos casos comités políticos dentro de la PUNA. Uno de ellos, Dionisio Viviano, había sido resultado electo en el 46 como diputado al Parlamento, al Congreso Bien. Provincial. Con respecto, sí. Con respecto bueno, a lo que simboliza, porque no deja de ser un movimiento social argentino que hace a la historia argentina, ¿cuáles crees que son estas comparaciones de movimiento social indígena con la actualidad y en este tercer malón respecto a este primero? Hay muchas diferencias, digamos, diferencias de contexto. Me parece que una clave importante para entender también los reclamos actuales, que no necesariamente, algunos sí tienen que ver con la tierra. Básicamente, ¿qué pasa con la tierra? El Congreso Nacional las expropia, pero no promulga esa ley, pero bueno, son expropiadas por un decreto dos años después. Desde entonces, digamos, pasaron a ser fiscales de la provincia y ese conflicto nunca se terminó de resolver, por un lado. En los reclamos actuales hay que tener en cuenta que a partir del 94 la reforma de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, establece esta preexistencia de los pueblos originarios, preexistencias a la nación de los pueblos originarios y el reconocimiento de sus territorios. De todas maneras, digamos, este conflicto en el caso de las tierras de la Puna nunca se termina de resolver. A partir del 94 está el resurgimiento de muchas comunidades, que en el caso de Jujuy llegan a ser, creo que cerca de 300, no llegan a 300, pero son 284. ¿Sí? Este reconocimiento se hace, que se le otorga personería jurídica, pero el tema de la tierra, por un lado, o sea, no se termina de resolver. Después, en 2006, se hace una ley en la cual se espera, digamos, se prevé la realización de un censo a nivel nacional de todas estas situaciones de las distintas comunidades indígenas para resolver este tipo de problemas, cosa que, bueno, tampoco se termina de hacer. ¿Cuál es uno de los conflictos en este momento, digamos? Habiendo 284, como digo, reconocidas comunidades indígenas, uno de los conflictos tiene que ver, en el caso de la minería, básicamente, bueno, estas son zonas ahora que se han vuelto muy preciadas, especialmente los salares, ¿no es cierto?, por la explotación de litio.
Y uno de los conflictos Bien. con las comunidades suele ser el uso del agua. El agua es un recurso que es muy crítico en la puna. Generalmente, si bien la minería esta no es como otras formas de minería que utilizan, digamos, Sí. por ahí cianuro, pero en este caso el recurso crítico y acá la disputa es por el agua. Bien. Doctora. Por el agua, por el recurso del litio, Sí. y por otra parte, digamos, el conflicto en la reforma constitucional, básicamente era un artículo que reconocía la preexistencia de los pueblos indígenas, digamos, en concordancia con la... Pero básicamente uno de los incisos decía que el Estado podía prever tierras para darles, para trasladarlos. Entonces, claro. hay una... Ahí está, es el principal conflicto que sobre todo atraviesa mucho esta conformación del tercer Malón de la Paz. La verdad es que es un tema bastante interesante. Por los tiempos tiranos que tiene la programación en vivo a veces de televisión, tenemos que terminar la entrevista, pero desde ya le quería agradecer por su tiempo y por la explicación, ¿no? Respecto a lo que simboliza hoy por hoy el Malón de la Paz en Jujuy, que lleva adelante reclamos que aparentemente se van reivindicando con el paso del tiempo. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hablamos con Gabriela Sica, ella es doctora en Historia, investigadora del CONICET de la Universidad de Jujuy. No hay más tiempo, acá terminamos con apuntes. Agradecemos a las personas que están participando por las entradas y será hasta el día lunes a partir de las 18 por Señalú. Tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias.